El Dow Jones, Standard & Poor's 1,81 y Nasdaq 2,02. ¿Qué pasa en Santiago? Comenzó la bolsa de Santiago, ahí le vamos a preguntar a Alfredo, bastante alicaída, pero se ha logrado recuperar. Al minuto está creciendo muy poco, un 0,03 el IPSA y el IJPA también aumenta un 0,01%. Un alza tuvo en la bolsa de metales de Londres el precio del cobre, un 1,01%. Tenemos en el día de hoy un valor de $2.39 la libra contado grado A. El que tuvo un impacto a la baja en el día de hoy fue el precio del dólar. Cerró en 6,90,7 comprador y 6,91,2 vendedor. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y nos puede hacer preguntas a través de nuestro Twitter, @infinitafm. ¿Por dónde partimos? Partamos por el ámbito internacional, Alfredo, porque yo creo que vamos a tener un análisis bien profundo del IPC, de las tasas, de qué pasa con las bolsas, pero antes la noticia que le estaba anunciando que tiene que ver con China, y la verdad que durante esta semana no hemos tenido indicadores muy buenos, ni los indicadores manufactureros, y hoy las cifras del comercio exterior de agosto no entregaron señales de mejora. El valor de las exportaciones retroceden algo menos de lo esperado, pero sin embargo las importaciones se contraen con harta fuerza. Las exportaciones bajaron un 5,5% y las exportaciones, el retroceso fue de un 13,8%. Obviamente que bastante por debajo de lo estimado. ¿Qué pasa con el gigante asiático? Comenzamos así nuestro análisis. Sí, hola Paulina, sí. A ver, el problema es que, ¿por qué analizamos China? Porque China, acuérdense que nosotros somos mucho cobre y China es nuestro principal comprador. Entonces, dado eso, es que vamos a analizar un poco China. China está debilitándose. Ellos hace un par de semanas quieren, con la idea de reactivar un poco su economía interna, produjeron una baja tasa y con eso, en teoría, la balanza comercial se iba a fortalecer. Pero no ha sido tal. Sigue la producción industrial débil. Les recuerdo que la producción industrial es el 80% de lo que produce China, es la producción industrial del PIB chino esto. Entonces, ha seguido débil, los efectos de esta devaluación no se han visto aún, todavía se mantiene presionado el crecimiento potencial y por lo mismo los commodities no suben. Pues. Si el crecimiento, el comprador potencial no necesita más, no tiene más plata para comprar, no va a comprar más, pues estamos fregados. Y también lo que ha bajado de una manera bien importante son las reservas chinas, tratando de contener su economía. La verdad que ha habido un retroceso muy, muy importante. Estaba mirando, mientras tú estabas el análisis, el gráfico, para decirlo exactamente. No lo encuentro en este minuto, pero hubo un retroceso. Pero eso es ley de Murphy, hay que decirlo. La gente se ríe cuando uno, la verdad que cuando uno cuenta lo que, pero es verdad. O sea, quería decir la cifra exacta, pero la tendencia es en sí la misma. Obviamente que esta baja que he tenido en las reservas de unos números insospechados en China. Así es. Claramente no son buenos los datos, no son buenos los... no estoy muy auspicioso, pero es que en realidad es la verdad. No, lo que se busca aquí de incentivar que el gigante asiático ande bien, no se han visto todavía los efectos. Y eso, lo repito, nos afecta a nosotros, dado que nuestro cobre no repunta. Ahora, llevamos un par de días, pero en un tema puntual, con el cobre al alza. Pero repito, es un tema puntual. Todavía no se ven los efectos que esperamos para Chile desde China. Y fíjate que ahí hay preguntas que surgen, ¿no es cierto?, con este aterrizaje, no sé si decir forzoso o no forzoso, pero sí aterrizaje del gigante asiático. La pregunta que muchos se hacen es, ¿puede India tomar la posta al crecimiento luego de la menor expansión de China? Esa es la gran pregunta, porque como mercado es muy importante India. Sabemos que tiene un gap de crecimiento muy alto, le ha costado crecer, y con el nuevo primer ministro que se ha puesto como bien enfático en destrabar, ¿no es cierto?, los lomos de toro, que tienen una burocracia muy importante para lograr, ¿no es cierto?, el despegue de este país, que la verdad que tiene una población, yo te diría que similar o incluso mayor a la de China. No mayor, pero muy grande, muy grande. Pero andan por ahí, ¿no es cierto?, sí, más o menos. Un pelo más chico, pero muy bueno tu punto, en el sentido que lo que ha hecho India, la gente en general, salvo los inversionistas más informados, no conocen mucho India como destino de inversión. Y India es muy interesante. India este año, o a finales del año pasado, empezó a ordenar todo el tema internamente, desde leyes claras hasta, qué sé yo, en general todo, Banco Central operando tranquilamente y bien, y eso ha hecho que, autónomo también, y eso ha hecho que se haya puesto muy interesante invertir en un país como ese.
Fíjate que tiene un crecimiento, una variación de crecimiento que va, ¿no es cierto? Aquí está un 7,8%. Así es. O sea, un gap bien importante de crecimiento y también le falta mucho por crecer en el PIB per cápita. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay mucha desigualdad en ese Así es. en ese Es país. un país muy, muy interesante para Chile, porque nuevamente es un país, hagamos una especie como de paralelo como China algún tiempo atrás, en cuanto a que tiene mucho por construir, mucho por hacer, mucho por, eso bien dices tú, los gaps, por llenar esos gaps en cuanto a, qué sé yo, producción, en cuanto a infraestructura, todas cosas que, por ejemplo, necesitan cobre, sin ir más lejos. Bueno, y eso es importante para nuestro país, sabemos, ¿no es cierto? Ayer lo veíamos en las cifras de comercio exterior, en la balanza, que habíamos tenido un déficit en los primeros días de agosto, y que obviamente que el 53% de nuestras exportaciones es minería. Así es. Y de esas el 49% es cobre. Así es. Un cobre que está bien complicado el panorama. Veíamos hoy día al CEO de Codelco. Nada, lo de Glencore fue en el día de ayer, ¿no es cierto? Que una manera de bajar el pánico que había en los inversionistas de Glencore es cerrar ciertas minas que tienen en África esencialmente para ajustar sus costos y para poder, ¿no es cierto?, seguir con el investment grade. Yo creo que eso es lo más importante para una empresa. Así es. Y lo mismo en Codelco. Estábamos viendo, ¿no es cierto?, como el CEO Nelson Pizarro en el día de hoy salía una publicación sobre lo que va a ser el sinceramiento de este plan de Andina. Hay un 50% menos de inversión y vemos, ¿no es cierto?, cómo los planes se han ido acotando con respecto a la principal minera de nuestro país. Así es, lo del cobre para nosotros, como ya saben todos, es muy, muy importante. Y esto que ha pasado, por ejemplo, con Glencore, sin querer un poco, nos ha ayudado a nosotros, repito, porque como dije antes, llevamos un par de días con el cobre subiendo un poquito y eso nos da un poco más de ánimo a los que estamos de este lado. Bueno, nos ayuda obviamente porque al decir que van a haber menos lugares donde producir el cobre, aumenta su costo. Es un recurso escaso. Así es. Yo creo que esa es la primera clase que se le hace a los estudiantes de economía y a los de no economía también. Así es, así es. Bueno, tenemos lo que está pasando en China. Yo creo que ese análisis tiene que ver un poco con cómo el mundo está cambiando. Y también yo creo que es interesante pasar por Europa. Europa durante esta semana veíamos en la bolsa al alza y pasar por Europa y la zona euro, porque la segunda estimación del producto del segundo trimestre del 2015 muestra un crecimiento de un 0,4% sobre lo esperado y el registro preliminar. Recordemos que antes se esperaba un 0,3%. Así es, salió en esa misma línea Draghi, salió hablando de que dijo que estaba dispuesto incluso a aumentar un poco las compras, o sea, meter más plata al mercado, o sea, devaluar un poco la moneda en términos fáciles. Y eso es porque ha mostrado algo mejoría a Europa, pero no como ellos quieren en cuanto a la fuerza de esta misma. Entonces, resumen, esta gente está dispuesta, repito, a meter más dinero en el mercado con tal de que a costa de devaluar un poco su moneda, echar a andar las economías europeas. Tiene personalidad y decisión Mario Draghi. Así es. Sí, exactamente. Hace unos años atrás cuando dijo que iba a hacer todo lo posible para que el euro no se fuera a pique, y lo hizo. Lo hizo. Le ha costado más. Muchas veces lo hemos hablado en este programa que no ha tenido, ¿no es cierto?, esa luz a lo mejor o ese efecto más importante que ha tenido la Reserva Federal. Pero estamos hablando de que él tiene que administrar muchos países. La Reserva Federal administra un solo país. Así es. ¿Nos volvemos a nuestro país? Última cosa que quería comentar un poco sobre Brasil. Vámonos a Brasil, sí. El último quería tocar antes de Chile. No sé si quieres hablarlo tú mismo o... lo mismo. Básicamente lo que salió hoy día es que Brasil está en un muy mal pie. Está perdiendo, en el mundo financiero se llama el investment grade, que es el grado de inversión. O sea, un grado que las casas, como quien diría, de análisis de la economía en general o de los países, los clasificadores de riesgo que le llaman, están viendo de que se le bajan o no el grado de inversión que se llama. ¿Y tú crees que se le van a bajar? Es un tema súper delicado tanto para ellos como para nosotros tangencialmente. Exactamente, porque hay muchas empresas que tienen, ¿no es cierto?, tienen operaciones, lo hemos visto, después lo vamos a ver en la bolsa. Así es. Tienen operaciones muy importantes en Brasil y le ha tocado sus estados financieros. Así es, hay 4 empresas chilenas y si quieren entramos después en ellas, pero 4 chilenas que tienen ¿cómo se llama?, operaciones allá. Exacto. Y se han visto complicadas. Pero antes de entrar en eso, Brasil en sí, ayer hablábamos, veíamos con
en la oficina, tiene todos los indicadores malos. El crecimiento malo, la inflación mala, todo malo. O sea, la popularidad de la presidenta mala. Mala, es todo malo. Entonces, comentábamos antes de empezar el programa con la Paulina aquí, que el Banco Central está haciendo medidas para tratar de frenar la depreciación del real, que es la moneda que más se ha depreciado en toda Latinoamérica. Exactamente. ¿Qué hizo hoy día? Alfredo dijo, volvió a intervenir ante la fuerte caída del real. ¿Cómo lo hizo? Anunció la venta de hasta 3.000 millones de dólares en el mercado para... Lo cual es muchísimo, muchísimo. Dije delante que tangencialmente nos afectaba a nosotros el que Brasil estuviera tan malo. ¿Por qué? Y quiero explicar eso. Porque los fondos globales, el fondo de inversión que está en Estados Unidos radicado y quiere invertir en Latinoamérica, el más grande es Brasil. Nosotros somos un 10% del tamaño de ellos. Estamos dentro del mismo saco, para que la gente entienda. Efectivamente, es como dice, oye, está el espanto en todo Chile, pero mira, qué sé yo, Osorno, o no sé, una cosa, está bueno. Le dice, no, ¿sabe qué? Prefiero no ir a Chile. Es que es la misma cosa. Prefiero no ir a Brasil está malo, prefiero no ir ni a Chile, ni a Argentina, ni a Brasil, ni a ninguna parte. Entonces nos afecta a nosotros finalmente. Y por lo mismo, si ellos llegan a entrar en eso que se llama el bajo investment grade, que le baja la clasificación, de todas maneras van a salir platas de Brasil y de Chile de todas maneras. Y el dólar va a subir y qué sé yo. O sea, entre comillas, rezo para que eso no pase. Sí, eso son malas noticias para nuestro país. Y lo que también son malas noticias para nuestro país, y ahora sí volvemos, nosotros aterrizamos en Chile este IPC de un 0,7% en el mes de agosto, que superó todas las expectativas, Alfredo, porque los analistas lo cifraban entre un 0,4 y un 0,7%. ¿Por qué es tan negativo? Porque obviamente que no es un mes de un IPC alto. Así es. Sabemos que viene septiembre y el mes de septiembre sí que tiene un IPC alto. Así es, hoy día estaba leyendo, bueno, como consumidora, ¿no es cierto?, balanzado, uno empieza a mirar y ve cómo los precios de las carnes ya han aumentado, no ha bajado, vamos a tener que comer más pollo porque eso baja su precio. Pero obviamente que eso se ve, o sea, y lo ven la persona que va a comprar. Absolutamente. Esto básicamente, como bien decía Paulina, fue un 0,7, se esperaba que fuera, como dice, un 0,5, 0,4, 0,5, acumulado en 12 meses, o sea, desde agosto a agosto, digamos un 5%, cual es muchísimo. Y este IPC se debió básicamente al alza, entre otras cosas, de dos ítems importantes, que es alimento y vestuario. Alimento principalmente dentro de alimentos. Papas. La papa, exactamente. Sí, a comer menos papas. A comer menos papas. Se esperaba que subiera 0,07 y subió 0,1. O sea, tres más, y eso es muchísimo. Y otro tema también es el tema dentro del mismo rubro, antepasado de vestuario, es los bienes importados. En este caso puntualmente los autos, por ejemplo, que venían generalmente, como bien dijiste tú, en agosto las ofertas, qué sé yo, dado que vienen los modelos nuevos. Y por lo mismo en septiembre siempre subía el IPC y eso. En este caso no bajaron por el tipo de cambio alto. Efectivamente estamos con el tipo de cambio ha seguido subiendo. O sea, agosto tienen efectivamente un tipo de cambio un poco menor que quizás que el que estamos ahora, y más o menos también. Pero no, como ha venido subiendo el tipo de cambio, el de agosto también era alto. Entonces igual se afectó mucho y no hubieron grandes rebajas de autos. Entonces, y está bien complicada la industria, la verdad que ha tenido una baja la industria automotriz de más de un 30%. Las ventas están y tienen que ajustar un poco sus precios, porque obviamente que no pueden vender un auto que ha sido comprado a 500 pesos, o sea, a dólar a 500 pesos. Claro. Eso fue hace rato, ¿sí? A 600. No, yo sé, pero o a 600, ya estamos hablando de 700 pesos. Sí, entonces, obviamente muchísimo. Que es mucho la diferencia entre un valor y otro. Así es. Y el último ítem, hablamos de alimentos y hablamos de vestuario. Vestuario fue un 0,12 de eso de 0,7, y básicamente es por el cambio de temporada, que acuérdense que este año teníamos un invierno muy raro, porque las lluvias fueron en agosto y en septiembre. Ayer estaba lloviendo, anteayer, y estamos, supone que un día de calor, en teoría, en septiembre. Pero acuérdate que empezaron las liquidaciones, Alfredo, tipo junio. A eso voy, po. O sea, comenzaron las liquidaciones. En junio ya liquidaban todo lo que era, ya no sabían qué hacer con la ropa de invierno. Exactamente. Entonces, eso pasó, y el tipo de cambio alto nuevamente les pega mucho al retail. O sea, claramente vestuario se ha visto afectado y fue, repito, uno de los causantes de este IPC alto. La pregunta del millón: ¿qué va a hacer el Banco Central? ¿Va a adelantar su aumento de tasas? Ya se habla de antes de fin de año. Sí, hay una curva en el mercado financiero, se llama la curva swap. Ya. Que no voy a meter cosas técnicas, pero esa curva siempre incorpora ciertos movimientos de la tasa de interés. Y en este caso incorpora de aquí al primer semestre del próximo año 2 alzas de tasa.
sea, están diciendo que de todas maneras, hasta un par de meses atrás no se hablaba pero ni remotamente de una alza de tasa, y ahora sí. Entonces, y eso significa que, en buen chileno, para que la gente de la casa entienda, esto va a aumentar, por ejemplo, los costos de fondo, o sea, lo que le cuesta la plata a los bancos, y a su vez para arriba. Si yo voy a pedir un crédito al banco, yo como persona natural, me va a salir la tasa más cara. Y también... ¿Se ha visto un aumento, por ejemplo, en los créditos hipotecarios? Los créditos hipotecarios, que sí he visto aumento, sí. Es que hay otro efecto, que el efecto, sí que lo hablamos también. Ahí está el efecto IVA que viene. El efecto IVA que viene, ¿no es cierto? Claro. Ya en diciembre de este año se termina el efecto IVA. Bueno, tenemos varios temas que hablar. Estoy conversando con Alfredo Riesco, gerente de distribución corredora de bolsa, pero antes tenemos que hacer una pausa, Alfredo. Feliz, pues. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, el piso número 15, y hoy conversando con Alfredo Riesco, gerente de distribución de corredora de bolsa. Vamos a hablar, yo creo que de acciones puntuales, pero antes hay que hablar de este Chile Day, ¿no es cierto?, que se ha estado desarrollando en Inglaterra. En Londres, donde hay una serie, un popurrí, ¿no es cierto?, un variopinto club de ejecutivos. No vi mujeres, eso es lo único malo. No vi. Se pierden los jóvenes. Sí, no, la verdad que no vi ejecutivas mujeres ahí dentro de la foto, por lo menos, del Chile Day. Así, no, pero siempre va más gente lo de la foto. Yo tengo harta gente que sé que va y que no salió en la foto, así que puede que haya mujeres. Bueno, esperemos. La verdad que hacen falta las mujeres en los directorios, hay que pasar el mensaje, por supuesto. Pero por supuesto, pues, mi señora me alega lo mismo siempre, que la mujer es muy ordenada, muy organizada, que debe estar más en el mercado financiero. Porque tenemos una visión distinta. Yo creo que lo importante es complementar las dos visiones. Así sacamos lo positivo de ambos. Así es. Oye, vámonos, Alfredo, a este Chile Day y también a algunas críticas. Por ejemplo, leía durante la mañana una visión bien crítica que hace Nicolás Ibáñez, que hizo al manejo económico de este gobierno. Eso sí, puras flores para el ministro de Hacienda. La verdad que ha sido cerrado el espaldarazo que le dan al ministro de Hacienda. Se sabe que es un hombre muy, muy serio, que está obligado al Banco Central, y obviamente que desgraciadamente él no lo es todo, porque hay otros elementos que son tan importantes como una correcta desarrollo de una política monetaria, y eso tiene que ver con un dato que tú tienes, que tiene que ver con la confianza. Así es. Voy a hablar ya, ya que tocaste el tema, salió un dato que se llama el Índice Mensual de Confianza Empresarial, que salió el de agosto en 39 puntos. La gente se va a acordar, no sé si es un par de meses atrás, de hecho exactamente en abril, salió este mismo dato cercano a 50, 49. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo empezó a hablar de lo que se llamaba los brotes verdes. Este índice mide básicamente cómo está la construcción, la minería, la industria, y en ese tiempo parecía que teníamos una vuelta, que hemos tocado fondo, pero sin embargo ese 49 hoy día se transformó en 39. Entonces, con esto otra muestra más, esta confianza empresarial, que la cosa no está para nada bien. Uno, eso, si quieres, perdón, Paulina, ¿me iba a decir algo? Sí, no, lo que pasa es que yo creo que es interesante hacer un análisis de lo que significa ese dato en el marco también de no solo la confianza empresarial, sino de la confianza del consumidor. Y ahí está la variable que nosotros hablamos mucho en el programa, esta variable MU, que tiene que ver con las expectativas y que son tan importantes para poder, sabemos, ¿no es cierto?, que estamos en un momento económico, un momentum, como dicen los economistas, que no es el más adecuado para nuestra economía. Y leí hoy día una columna que hablaba que estábamos como en un barco que no tiene ni timón
ni líder que Claro. maneje el timón. Y yo creo que eso es súper importante de que volver a generar la confianza para que todos manejemos un mismo lado. Sí, he hablado un par de temas con respecto. En el país hoy día tiene una crisis de confianza que es que me gustaría que se pasara. El otro día leía un destacado economista que decía que Chile tiene 3 problemas hoy día. Si uno es un empresario que tiene una fábrica de, qué sé yo, de zapatillas, inventa, que trae en bolsa. Lo que a la gente le gusta de la bolsa es que en teoría sube, y entonces si la fábrica de zapatillas le va bien, gana plata, hay más utilidades para repartir, la acción sube. Lo que pasa es que el dueño de esa fábrica de zapatillas, si tiene plata porque le ha ido bien, guardada, ahorrada, y puede invertir en hacer una mejora para que produzca más la fábrica de zapatillas y tenga más utilidad, no quiere hacer esa ¿Por qué va a inversión. pagar impuestos? Por 3 cosas, principalmente. ¿Te 1, acuerdas? va a pagar más impuestos. 2, no sabe el tema de la reforma laboral. Hoy día tiene, qué sé yo, 15 empleados y no sé si va a poder después contratar 5 más y eso va a salir más caro que los 15 que tiene actualmente. O sea, no está claro. Y después todo el tema se ha hablado, ojalá no sea así, del cambio de constitución, los cambios a la constitución, son variables que no están claras para el empresario hoy día. Y eso, lo que decía Nicolás Ibañez hoy día, o sea, una señora del Grupo Solari el otro día, el Grupo Falabella dice lo mismo. Mientras no haya leyes claras o reglas claras, yo sé ya, voy a pagar más impuestos, ya, ¿y cuánto voy a pagar más? Ya, el tema laboral va a ser, pero ¿cuánto va a ser? ¿Y va a ser eso nomás o van a agregar algo después? Entonces, Estamos hablando de certidumbre, que eso es la base. Yo creo que la vida uno necesita una certidumbre. O sea, si uno no sabe hacia dónde va, por lo menos como dices tú, tengo las reglas claras que sí, voy a pagar más impuestos, que sí, van a ser más estrictas, por ejemplo, las leyes ambientales, pero ¿de qué se trata? Tener esa certidumbre, no Sí. que me la cambien de un minuto a otro. Así Yo es. creo que eso es muy, muy importante. y había sido uno de los grandes logros, de hecho todavía sigue siéndolo, hoy día por ahí sobre el Chile Day, uniendo con lo tuyo, es que los inversionistas extranjeros habían elegido Chile para invertir y lo hicieron mucho por los últimos 30 años, dado la estabilidad y reglas claras que tenía Chile. Y yo creo que todavía sigue teniendo, estamos en un momento medio complicado, pero creo que todavía las instituciones funcionan, el barrio, yo creo que somos lo mejor que hay en el barrio. Entonces, prueba de ello, no es que esté de la boca para afuera, sino prueba de ello es que el año pasado, o sea, aquí se compraron empresas muy grandes, se compró CGE, se compró Cuprum, se compró Habitat, se compró CFR, empresas importantes que transan en bolsa, y vinieron consorcios extranjeros y se compraron estas empresas en Chile, a pesar de, entre comillas, lo débil o mal que se veía Chile. Entonces, lo que quiero transmitir de repente es que los inversionistas de afuera ven a Chile mejor de lo que nosotros lo vemos internamente. Pero aparte de eso, los inversionistas locales están asustados y no quieren invertir mucho dado la crisis de confianza que hablamos delante. Exactamente, y eso ha provocado, ¿no es cierto?, una baja bien importante también de la bolsa. Yo creo que entremos al análisis, ¿no es cierto?, Ya. de lo que está pasando en nuestro país. Tú hablabas cuando estábamos tocando el tema de Brasil, que hay empresas que han sido golpeadas de una manera muy fuerte por la depreciación del real, por la situación compleja que ha tenido Brasil, y eso obviamente que hace la pregunta que muchos analistas hacen: ¿es momento de comprar en la bolsa chilena? Es ¿o una no? excelente pregunta. Hablar la mañana con mi papá y me decía lo mismo. La gente que ha hecho dinero en este país ha hecho porque ha comprado, porque cuando la sangre está en las calles, como quien diría. O sea, cuando está todo muy malo, la gente Pero compra. hay que tener estómago. Y también recursos. Pero sí, hay que tener estómago y recursos, pero si hay empresas buenas que uno sabe que son buenas y que están en un momento X puntual malo, porque la bolsa está mala, por qué sé yo, es momento de repente invertir. Lo que pasa es que, bien dijiste tú, es que tener estómago. Hay que poder mantener y aguantar Y rachas en una malas. inversión tenemos que hablar de varios años, no es una Sí. inversión rápida. Sí, hay algún par de años sí que invertir. Pero por ¿Y hay ejemplo, gas para crecer para la bolsa chilena? Estamos en 3.600 puntos. 3.777, exactamente. Nosotros creemos, claro, que el próximo año vamos a estar en 3.000, en 4.000 y algo. Pero claro, es que nuevamente partimos el tema de crisis de confianza. Dependemos de nosotros mismos, dependemos de Brasil, dependemos de los chinos, dependemos de hartas cosas. Pero si me pregunta a mí qué haría con la gente para que inviertan cosas en bolsa, yo estaría más defensivo. Defensivo y cosas ¿Por puntuales. qué ha subido tanto CAP? Porque, es que es cíclico. Cuando son empresas, antiguamente la gente se acuerda de Schwager, no sé si se acuerdan de... Lota Schwager. Lota Schwager es un equipo de fútbol. Pero Lota también. Lota Schwager es el equipo de fútbol. Sí, pero son Ok. acciones que suben y bajan, son demasiado sensibles, demasiado... son demasiado poco predecibles. Yo, si a la gente que está en la casa oyendo, no sé si le diría que compara CAP. Es una acción demasiado volátil que uno No sabe... me llamó la atención por la subida tan importante que tuvo en el día de hoy. Puede ser que haya que...
están las ventas cortas que se llama, hay gente que necesita comprar para devolver acciones, no sé si sabes lo que es eso, entonces de repente puede deberse a eso, es súper volátil. ¿Qué le recomendarías tú a las personas que quieren tomar posiciones? Yo hoy día, dada la UEF que hablamos delante de la inflación, el sector bancario está muy atractivo. El Banco Santander, el más expuesto a la UEF, no sé si la gente sabe, pero aquí básicamente los bancos consiguen plata en pesos y la prestan en UEF. Y como la UEF es mayor y el peso entre comillas está fijo, se produce un gap, una brecha cada vez mayor y eso es la utilidad de los bancos, entre otras cosas. Por eso que los bancos les ha ido bien durante estos años, que las otras empresas no les ha ido bien. Absolutamente. Y como por un indiferencial de tasa. Pero un tema práctico, nosotros esperábamos que los bancos este año tuvieran una contracción en su resultado, dado el país que está menos bueno o creciendo menos, de un 15%. Dado la UEF que hemos tenido, esperamos que sea la mitad, que sea 8%. Entonces, lo que quiero transmitir es que el sector bancario se ve muy atractivo a estos niveles de precio y dado la coyuntura económica, y por lo mismo un Banco Santander, un Banco de Chile, un Banco Security. Banco Security le ha ido muy bien. Banco Security es una de nuestras recomendaciones como departamento de estudio y creemos que tiene mucho por subir. El BCI, nosotros por razones obvias no puedo seguir al BCI, pero el mercado, sí puedo hablar del BCI, le gusta muchísimo el BCI. Porque tiene ratios atractivos, porque tiene un management muy conservador en momentos malos. Rápido, prefiero no seguir hablando porque yo soy de acá y pues ya me estoy dando orejas, pero es otro de los bancos que es muy interesante y que al mercado le gusta mucho. Tú hablaste de defensiva, de las acciones financieras, pero también defensiva. Estamos hablando, no sé, tiene que ver, sí. Por ejemplo, acciones que tengan que ver con la generación eléctrica. Absolutamente. Ese es el otro que quería hablar ahora. SL es el otro que nos gusta mucho. Creemos que tiene un gran potencial, básicamente por el tema de la central térmica Mejillones y por ellos se ganaron la unión del SIC con el SINC, o sea, la red de transmisión. Conectado del norte con el sur. Con el sur, exactamente. Entonces ellos van a hacer el puente, van a ser literalmente el puente que une estas dos cosas, entonces tiene mucha utilidad por ahí por ganar. O sea, nos gusta realmente harto. O sea, una de las acciones que yo tendría en un portfolio hoy día, sí, es esa. Ahora, gente que quiera... ¿Qué pasa con el retail? ¡Uf! ¡Qué susto! Qué susto por 20 cosas, por qué sé yo, por el momentum económico, porque la gente está complicada, porque hay menos empleo, porque el tipo de cambio está altísimo. Entonces, si hay menos empleo, en teoría se consume menos, se compra menos. Si el tipo de cambio está alto, en teoría los precios son mayores. Entonces, no un buen momentum para el retail. Yo no estaría ahí. Pucha, tenemos harto que conversar en materia de acciones. Al final lo vimos en estos pocos minutos, pero volverás en otra oportunidad. Feliz, pues. Alfredo, gracias por haberme acompañado. Alfredo Riescos, gerente de distribución de corredora de bolsa aquí en Mirada Financiera. Bueno, muchas gracias. Estoy muy bien. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita.